Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este 26 de febrero. Estamos haciendo un camino siempre de conversión, un camino de cambio, queridos amigos. Apea dañande yara moya beñande pobre lleva beñande yara o me añande ajo cuaboña de hina para que hagamos eso que Él nos pide para que seamos una nación que alaba, que bendice y glorifica su nombre. Hoy escuchamos desde el libro de Esther, capítulo 3, versículo 6, luego el capítulo 4 del 11 al 12, versículos 14 al 16 y del 23 al 25. El rey de Persia firmó un decreto ordenando que todos los judíos fueran exterminados del país por la espada. Al enterarse, todo Israel clamaba con todas sus fuerzas porque veían que su muerte era inminente. La reina Esther, presa de una angustia mortal, también buscó refugio en el Señor. Luego oró al Señor Dios de Israel diciendo: Señor mío, nuestro Dios, tú eres el único, ven a socorrerme porque estoy sola, no tengo otra ayuda fuera de ti y estoy expuesta al peligro. Yo aprendí desde mi infancia en mi familia paterna que tú, Señor, elegiste a Israel entre todos los pueblos y a nuestros padres entre todos sus antepasados para que fueran tu herencia eternamente, y tú has hecho por ellos lo que habías prometido. Acuérdate, Señor, y manifiesta en este momento de nuestra aflicción. Y a mí dame valor, Rey de los dioses y Señor de todos los que tienen autoridad. Coloca en mis labios palabras armoniosas cuando me encuentre delante del león, y cámbiale el corazón para que deteste al que no combate y acabe con él y con sus partidarios. Y así continúa esta historia maravillosa de la reina Esther. Hay pasos importantes. El primero, queridos amigos, que el mal, ¿qué es lo que quiere? Y bueno, nuestro exterminio. El mal lo único que hace es llevarnos a la ruina. Primer elemento en este tiempo de Cuaresma. La ñandena ya puede no vean de yara y botar. Ñande lo único que ya puede ñambe ñaneta, ñambe la ñane familia. Y nos vamos al exterminio, a la ruina, a la pobreza. Ñane chapilla betao. Y aquí aparece la reina Esther, segunda parte. Vaina este, oye bueno ya po, y mandu a, va eva la she, a lleva, a hendúa pe. Sheru shesi shahuela o miamba eva mombe uacueshemba eva la iba y cuay. Yo aprendí desde mi infancia en mi familia paterna que tú, Señor, elegiste a Israel entre todos los pueblos y a nuestros padres entre todos sus antepasados. Esto es, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que volver. Veñan de por ella lleva las huellas de ellos, que tenemos que volver a poner ahí al frente, queridos amigos, para hacer un verdadero cambio y para vivir los valores que hemos aprendido en nuestra familia. Y lo tercero, queridos amigos, acuérdate y manifiéstate, Señor, ahora en este momento. Yo, que soy nadie, pero sin embargo que puedo ser este instrumento para salvar a este pueblo. Cuando me enfrente ante el león, dice que tenga la fuerza necesaria para poder luchar y combatir. Y sabemos que la reina Esther pudo salvar a su pueblo. Queridos amigos, pidamos esta conversión y pidamos hacer también nosotros este camino para que exista una verdadera conversión en ese león que quiere destruir y exterminar a nuestro pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.